Muy buenos días, una vez más aquí en Radio Alternativa, la radio más escuchada de la zona del Valle del Conlara, tras la sierra, la costa de los Comechingones y, bueno, por supuesto aquí en Merlo, ¿no? Donde habitamos. Así que a todos ustedes que tengan un hermoso día y también quiero aprovechar para saludar a todos los que me siguen por las redes y con las vías de comunicación de la radio, que es el 02656-475-583, el teléfono de acá de la radio, 475-583. Mi celular, el 11-6-140-80-59. Y si no, en redes, a través de la página de la radio, www.alternativa993.com. Los programas los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Leopoldo Laje, Caminos Alternativos. Bueno, hecho a la parte formal de esta presentación, como saben, este programa siempre fue en vivo y no estuve la semana pasada porque tuve que hacerme una pequeña intervención quirúrgica, de la cual ya me estoy recuperando bastante bien, sin dificultades. Y hay que darle nada más que un poquito de tiempo. Una hernia inguinal, algo bastante común en los hombres, me enteré, y tiene mayor influencia en los hombres que en las mujeres, por una cuestión fisiológica. Los testículos cuando nacemos están en el abdomen y descienden por un canal hacia su lugar, y ese canal, que se llama canal testicular, muchas veces no termina de cerrarse definitivamente. Es muy común que es una pared que queda más debilitada y ante cualquier esfuerzo puede producirse esta hernia. Yo ni siquiera sé cuándo me pasó, pero bueno, ya está solucionado el tema, esperemos que definitivamente. Y este tiempo de reflexión, este tiempo en que no estuve al aire, ni siquiera pensando en el programa de la semana anterior, eh, al mismo, digamos, tiempo, por ser repetitivo, reiterativo, me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Y ayer, de alguna manera, pude confirmarlo. Ayer, ustedes saben, acá en Merlo hubo un incendio importante. Para los que escuchan de afuera no lo saben. El incendio se originó en una zona descampada, pero obviamente por alguna mano intencional o algún accidente. Pero bueno, lo importante es que se generó, el viento hizo que empezara a avanzar hacia una zona donde había viviendas, cruzó la ruta 5, número 5, que es una de las rutas importantes que conectan Merlo, la otra es la ruta 1, y esa avanzada también, digamos, estuvo sobre el incendio debajo de las líneas de alta tensión que alimentan a Merlo. Esto produjo apagones en la ciudad y en uno de ellos, que fue a la mañana, hubo varios, hubo a la madrugada y demás, se cortó bastantes veces la luz. Duró unas 3 o 4 horas ese apagón y fue total porque justamente las líneas de alimentación hacia la ciudad de Merlo vienen por esa ruta. Y a las 3 horas nos quedamos prácticamente incomunicados. No había radios. Yo había ido al centro a pagar unas cosas y no las pude pagar, obviamente estaban todos los negocios cerrados. Y cuando estaba volviendo ya no había ninguna radio transmitiendo. Los celulares se habían quedado sin señal. No había luz, por supuesto, y prácticamente nada funcionaba. Y entonces yo me puse a pensar, digo, cuánta fragilidad que hay en la infraestructura que tenemos, primero, y segundo, cuán dependientes nos hemos vuelto de todo lo tecnológico, porque uno no sabía qué hacer. Por ejemplo, ibas a un negocio y no te podían vender porque no tenían cómo cobrarte.
en algún lugar, yo fui a una verdulería que tenía al Centro Integral, que es quien me promociona también el negocio, y ellos tenían balanzas con pila, con batería, y entonces podían seguir atendiendo, pero a oscuras, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que estábamos hablando de esto, de ansiosamente, y una de las cosas que habíamos visto, y la última justamente, decía: confía en ti mismo. Al final del día hay cosas que nadie tiene bajo control. El clima, la muerte, los desastres naturales y otras cosas que son imparables e incontrolables por nosotros. Y que tenemos que confiar entonces en nuestras propias capacidades. Y es sensato prepararte para lo que llamamos a veces mala suerte. Comida de emergencia, agua potable. Otra de las cosas que quería agregar es que cuando me desperté, por supuesto, no teníamos agua tampoco. Entonces estábamos sin luz y sin agua, y además después nos quedamos incomunicados. Digo, menos mal que no me cortaron el gas, y después me acordé que no tengo gas natural, por eso no me lo cortaron, pero si no probablemente me lo hubieran cortado. Entonces tenemos que estar preparados para que Tomás acá se ríe junto conmigo, ¿no? Tomás es mi operador, el que aprieta todos los pitutos para que esto salga bien. Y es sensato prepararse para momentos difíciles teniendo algunas precauciones, como tener reservas de agua. De hecho tenía unos 10 bidones de agua guardaditos por si falta algo. Estoy pensando en colocar un tanque cisterna en mi casa para disponer de agua y, bueno, estar preparados porque los cortes van a continuar, obviamente. Y no es que uno le esté derrochando, pero a veces no te alcanza con lo que tenés. Entonces, bueno, tenés que apelar a algo más. Y tener comida de reserva, tener algo así como un handy para intercomunicarte con vecinos o cosas por el estilo, tampoco es mala idea. No es para estar perseguidos, pero tampoco son malas ideas. Y de esa forma, aprender a tomar el timón de nuestras vidas y no estar dependiendo de todos los demás. Esto es un proceso que vamos a ir viviendo, que cada vez se va a ir exacerbando más. Y ayer estaba viendo en un programa de televisión de cómo los mayas habían hecho, y yo lo hemos hablado acá muchas veces, un calendario que hablaba de un final de ciclo y un comienzo de un nuevo ciclo. Ellos no hablan del comienzo del nuevo ciclo, ellos hablaban del final de los tiempos el 21 de diciembre de 2012. Recuerdan que lo hemos hablado mucho, inclusive acá en este programa. Esa fecha estaba marcada astronómicamente por un evento muy particular que se produce cada 21.000 y pico de años, pero que es cíclico, y que es la alineación de la Tierra con el Sol y el centro de la galaxia. La galaxia nuestra es una espiral, es como si, la forma es como si batiéramos leche y le agregáramos un chorrito de chocolate a esa leche cuando la vamos batiendo, y entonces se va formando como una espiral marrón y que tiene como brazos, como bracitos. Bueno, nosotros estamos no en la periferia, pero estamos cerca de la periferia del centro de la galaxia y estamos desplazándonos alrededor de esa galaxia mientras nos vamos desplazando alrededor de nuestro Sol. Bueno, esos desplazamientos marcan eras, marcan etapas que los mayas habían, con una sabiduría increíble, habían podido predecir exactamente. Y obviamente ellos
sabían que en el centro de la galaxia lo que había era un agujero que ellos consideraban el ombligo del universo y el canal de parto de ese universo. Y ese canal de parto era por donde salía todo lo que fuera creado. Y no estaban tan alejados de esa realidad. Eso, o de lo que ellos planteaban. Ese centro, para ellos, ese canal de parto, era el momento de alumbramiento, de iluminación, y que cuando la Tierra se alinea junto con el Sol, con ese canal, lo que se produce es el advenimiento de una nueva era, de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento. Y por supuesto que esto no es que de un día para el otro cambian las cosas tienen sus tiempos, sus procesos, y para los tiempos del universo, eso que para nosotros son años o décadas, o quizá centurias, para el tiempo del universo eso es un microinstante. Entonces nosotros estamos viviendo ese proceso y de una gran aceleración del tiempo. Y no nos damos cuenta porque estamos metidos dentro del proceso y lo vamos llevando como podemos. Pero tenemos que pensar que estamos viviendo y asistiendo a un tiempo en el cual están pasando muchas cosas y muy rápidamente, sin que nosotros lo notemos. Han pasado más cosas desde que yo nací que en toda la historia de la humanidad. Y yo tengo 69 años. Hay eventos muchísimo más trascendentes para la humanidad que han ocurrido desde ese momento o desde el que vos naciste hasta ahora, que lo que pasó en toda la historia de la humanidad. Analizalo, pensalo y vas a ver que, por ejemplo, cuando yo nací, para que vos tengas una idea, recién empezaba a conocerse la televisión. Hacía unos pocos años que se conocía la radio. Hacía unos pocos años que el hombre había podido volar. ¿Sí? Pues 40 años antes, o 50, sí, 50 años antes. Hacía unos pocos años que se había inventado, menos de 100 estamos hablando, ¿no? Se había inventado el automóvil. Hacía muy poquitos años que se habían inventado los antibióticos, descubierto los antibióticos. Por ejemplo, no había ecografía, existía sí la radiografía, pero no había ecografías, no había tomografía, no había resonancias magnéticas, no había prácticamente televisores en las casas, no todo el mundo tenía una heladera en su casa, si bien se conocían, pero no hacía tanto que se conocía cómo refrigerar en una casa los alimentos. Por nombrarte algunas cosas nada más. El hombre, por supuesto, no pensaba en la carrera espacial. Se había inventado la bomba atómica hacía unos pocos años y el mundo era totalmente diferente, totalmente distinto a lo que conocemos hoy. No existían las computadoras, por ejemplo. Todos los cálculos se hacían a mano, las contabilidades en las empresas se llevaban a mano, en cuadernos, en libros. Los viajes eran muchísimo más largos, que digamos, se tardaba muchísimo más en viajar que lo que se tarda ahora. Y así te podría nombrar montones de cosas. No había acceso a la información como la tenemos ahora. Ahora vos tenés un teléfono que es el acceso a una biblioteca prácticamente de todo el mundo. Está conectado con todas las bibliotecas de todo el mundo y tenés acceso a la sabiduría en forma inmediata a cualquier cosa. Yo tengo en mi casa mi hijo me regaló una central de Alexa,
que es la que se conecta a la red de internet, y entonces vos le preguntás: Alexa, ¿cuál es la altura del monte Everest? Y enseguida te contesta, inmediatamente. Y encima charla con vos porque es inteligencia artificial. Y bueno, todo eso no existía. No había nada de eso. Y hoy estamos en un mundo hiperconectado y estamos viviendo a una velocidad increíble. Yo he hablado mucho tiempo de la onda Schumann acá, de la frecuencia Schumann, y de lo que representa. Es una resonancia entre la Tierra, que tiene polaridad negativa, y la ionósfera, que es la parte más alta de la atmósfera, que está cargada los iones se cargan positivamente. Y entonces eso genera una diferencia de potencial, como si fuera una pila, que es muy alta. Por eso los rayos, por eso los relámpagos que se producen, porque el aire al moverse genera una fricción. Esa fricción genera electricidad estática, esa electricidad estática se carga y la atmósfera está cargada con muy alto voltaje, sobre todo en la capa de la ionosfera, donde se polariza por alguna manera, por decirlo de alguna manera, mientras que la Tierra mantiene su polaridad negativa, con lo cual cuando se dan las condiciones se produce una descarga hacia la Tierra y es lo que podemos ver como un rayo. Esto tiene una frecuencia vibratoria, oscilatoria, y el doctor Schumann pensó que tenía que poderse medir esto, y en un ensayo que hizo junto con alumnos que estaban haciendo un posgrado en física, él les dio este trabajo práctico para que ellos lo desarrollaran, y ellos llegaron a la conclusión de que debían dar alrededor de 8 ciclos por segundo, es una frecuencia muy baja, y luego se hicieron instrumentos para poder medir esta frecuencia y se llegó a la conclusión de que era 7,83 ciclos por segundo. Estamos hablando de la década de 1950 y pico, 56 creo que fue eso. Esa onda se mantuvo estable durante mucho tiempo, se la medía, se la registraba y la frecuencia se mantenía ahí en esos niveles. Casualmente, digo casualmente, nada es casual, la frecuencia del alfa del cerebro de los mamíferos es de 7,83 ciclos por segundo. Es decir, que nosotros estamos alineados con esa frecuencia y resulta ser un marcapasos para nosotros muy interesante, y como todo marcapasos nos permite medir o registrar el tiempo dentro de la mente sin necesidad de utilizar un reloj. Entonces la sensación del paso del tiempo la tenemos gracias a esa frecuencia, supongo. Es muy probable que así sea. Lo extraordinario es que en los últimos años, porque yo cuando estudié radiestesia allá por el 2000, la onda se mantenía en esto, en 7,83 ciclos por segundo, pero a partir justamente del 2010 más o menos, se empezaron a notar algunos pequeños cambios, donde había picos de frecuencia que llegaban hasta los 11, 12 a veces, y esta tendencia se fue marcando cada vez más, se fue acelerando, y se veían picos de 14, de 15, y lo que empezamos a notar conscientemente era que el tiempo cada vez transcurría más rápido. Esa era la sensación que teníamos, que todo iba más vertiginosamente ocurriendo. Bueno, para que ustedes tengan idea, la semana pasada hubo picos de 150 en la frecuencia, y la frecuencia está muchísimo más elevada, ya ha pasado de 7,83 a 14, y a veces con picos que llegan hasta 150, y la tendencia es a seguirse acelerando. Es decir, que la percepción del paso del tiempo para nosotros es mucho mayor, y que los acontecimientos se van a desarrollar y se están desarrollando cada vez más rápidamente. Hemos entrado
en un túnel de aceleración. Y esto hace que nos pongamos muy ansiosos, obviamente, porque nos desestabiliza. Estamos teniendo muchas dificultades para conciliar el sueño y para dormir la cantidad de horas que necesitamos con el sueño profundo. Las personas muchas veces nos levantamos cansados, agotados, lo cual nos provoca mayor cantidad de ansiedad. Y esto hace que tengamos que tomar medidas para contrarrestar todo esto y para poder adaptarnos a esta nueva realidad que está ocurriendo. Y entonces aceptar la responsabilidad, volvamos al famoso libro Ansiosamente, y vamos a avanzar un poquito hoy, porque quiero hablarte de otro tema también. Aprender a tomar el timón de nuestra vida, porque ya vemos que no podemos dejarlo supeditado a lo que pueda ocurrir. Nosotros tenemos que ser actores principales de nuestra realidad, porque si dejamos todo en manos de lo que pueda pasar o lo que pueda ocurrir y no tomamos ningún tipo de medida, ya vemos que en 3 horas nos quedamos incomunicados, por ejemplo, y que todo por lo cual dependemos se viene abajo muy rápidamente y tenemos que empezar a encontrar sistemas alternativos, mecanismos alternativos, caminos alternativos para lograr pasarla lo mejor posible si ocurre algún evento extraordinario. Y esto no quiere decir que yo esté siendo fatalista ni nada por el estilo, pero como decía mi abuela, los curas no se caen de los árboles porque mandan a otros a buscar los higos. Y entonces estar preparados para lo que pueda ocurrir y no, digamos, cometer errores o arriesgarnos demasiado, nos puede ayudar a pasarla mucho mejor. Y si tu vida no está siendo como vos querés, está en tus manos hacer lo necesario para cambiarla. Por supuesto que si yo me hago las preguntas sin entender los procesos, me van a generar ansiedad. Y si la pregunta es ¿qué tal si? O mira si pasa tal cosa, siempre la mente va a ponerte en problemas. Siempre te va a estar diciendo que vas a estar en dificultades, que va a ser insalvable esa dificultad y eso te va a generar mucha ansiedad. Y entonces hay que hacerse las preguntas correctamente. ¿Qué puedo hacer yo para mitigar un hecho que pueda ocurrir en determinadas circunstancias? Y entonces tener una canasta de posibilidades, que puedes ir haciéndote la voz, y ver cuáles son las que están más a tu alcance y qué cosas podés resolver y qué cosas no. Por ejemplo, tener agua de reserva no está mal. Tener agua potable de reserva no está mal. ¿Por qué? Porque ya vemos que nosotros vivimos en un lugar donde el suministro de agua, y por este próximo tiempo seguramente hasta que se terminen obras que se empezaron a hacer y demás, si funciona, vamos a tener un suministro relativamente normal. Pero por el momento sabemos que vamos a estar en emergencia. Bueno, entonces tener guardada agua como para consumir, para poder cocinar, para poder lavarte, para poder tomar y para poder tener para la higiene básica, el baño y demás, bueno, no está mal. Y bueno, tener bidones, tener 5, 6, 10 bidones de agua, que los compras como agua mineral y después los llenas con agua común si querés, para no estar insumiéndote en gasto. Compras Aqualina, que además está buenísima, y después te quedan los bidones. Y bueno, con esos bidones los llenas de agua y tenés agua de reserva. Cada tanto usas uno para ir renovando el agua y nada, con eso vas a estar a cubierto por lo menos para pasar unos días sin
la necesidad de no saber qué hacer. Eso es mucho más preocupante. Y sobre todo para la mente decir, bueno, este tema lo tengo por lo menos medianamente resuelto. Ya no es un tema de preocupación. Guardar un poco de alimentos, hacerte una huertita en tu casa, quizá tener algún animal de corral, una ave de corral que puedas tener huevos, quizá tener linternas que se puedan cargar con energía solar, cosas que te vayan solucionando algunos temas, y eso te va a calmar tu nivel de ansiedad en cuanto a la supervivencia. Hacete una lista de supervivencia. ¿Qué cosas necesitarías si, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, que afortunadamente después se recompuso la línea de alta tensión y enseguida al rato empezó a haber teléfonos y demás? ¿Qué pasaría si esto dura un poco más, se extiende en el tiempo y dura, por ejemplo, 2 días o 3 días? Porque podría pasar. Y entonces estar preparados hace que nuestra mente esté mucho menos ansiosa que lo que habitualmente puede estar ahora, sintiendo que le está pasando, porque realmente nos ocurrió. Bueno, cuando vuelva de la tanda, hablamos un poquito de otro tema. Dale.